Me llamo Valeria Mondragón y a mis 62 años he dedicado mi vida a construir un mundo ordenado, predecible y seguro para mi familia, para mi hijo Damián y para mí misma. Nunca he sido de lujos. Mi fortaleza siempre ha sido la constancia callada, la planificación meticulosa y el cuidado de los detalles. Pero esta mañana al despertar antes de que el sol asomara sobre el horizonte de Guadalajara, sentí una opresión en el pecho que ninguna preparación pudo aliviar. La habitación estaba en calma. Solo se escuchaba el zumbido suave del ventilador de techo. Me incorporé en la cama con el corazón latiendo, como si ya supiera lo que el día traería. Hoy era el día de la boda de Damián. A sus 38 años, alto, reflexivo y lleno de un optimismo idealista que he visto crecer desde que era niño, estaba listo para dar un gran paso. Durante meses me dediqué a orquestar cada detalle desde la disposición de las sillas blancas en el jardín de nuestra casa en Zapopan, hasta el arco de rosas que cuidé con esmero toda la primavera. Cada luz, cada servilleta doblada, cada elección importaba porque quería que este día fuera perfecto, no solo para él, sino para la familia que he protegido con tanto esfuerzo. Me levanté con cuidado para no despertar a Estebae y Esteban. A sus 68 años dormía profundamente en la que es habitación contigua, ajeno, o tal vez intencionalmente ignorante al torbellino de preparativos que yo había enfrentado. Entré a mi despacho con el aroma familiar del café llenando el aire y encendí la computadora. Mi pequeña firma de consultoría había sostenido nuestra casa cubriendo los huecos que el salario de Esteban nunca llenó. Los números desfilaban en la pantalla hojas de cálculo con gastos pagos finales para la florista, el banquete, los músicos. Revisé cada línea verificando una y otra vez, aunque ya las conocía de memoria. El silencio de la casa parecía frágil, como la calma antes de una tormenta. Cada crujido del piso, cada auto lejano en la calle me ponía los nervios de punta. Imaginé el patio, la luz del sol bañando las sillas perfectamente alineadas, el murmullo suave de las conversaciones antes de los votos. Visualicé el rostro de Damián al caminar hacia el altar radiante, sin sospechar la sombra que acechaba sobre nuestro hogar. Respiré hondo y me recordé lo había hecho todo. 25 años de matrimonio, 38 años criando a Damián, décadas, asegurándome de que nuestras vidas fueran ordenadas. Todo el trabajo invisible, las cuentas pagadas a tiempo, los cumpleaños recordados, las comidas planeadas había construido la base para este día. Y sin embargo la anticipación me oprimía. No era solo la boda. Era la fragilidad de todo lo que había construido, la certeza de que la perfección es una ilusión que un solo paso en falso puede derrumbar. Me enderecé, alisé la blusa que había preparado la noche anterior y tomé otra respiración profunda. Afuera la luz del amanecer comenzaba a disipar la oscuridad, un recordatorio suave de que el día no esperaría por mis preocupaciones. En algún lugar del pasillo Esteban se movió en su sueño. Más allá de estas paredes los invitados pronto llegarían. Y en la próxima hora Damián aparecería listo para enfrentar el día más importante de su vida. Tomé mi libreta revisando la lista de pendientes una última vez. Mientras me dirigía a la cocina para coordinar el desayuno para el personal y la familia, una sombra cruzó mi mente, una inquietud que no podía nombrar, una advertencia silenciosa de que el día no transcurriría como lo había planeado. La casa seguía en calma, aunque la luz del sol comenzaba a derramarse por los suelos. Esteban ya estaba despierto en la habitación contigua, pero la calidez que había dado por sentada durante 25 años de matrimonio estaba ausente. Me sorprendí escuchando sonidos que nunca antes había notado, el roce leve de sus zapatos en el piso de madera, el murmullo de papeles en su escritorio. Pero incluso esos sonidos faltaban. Me serví una taza de café, el vapor danzando frente a mi rostro, y me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que compartimos un amanecer en silencio juntos.
Durante décadas nuestras rutinas estaban entrelazadas, desayunos, café, roces, breves, pequeñas bromas mientras nos preparábamos para el día. Pero ahora Esteban parecía habitar un mundo completamente distinto. Entró a Toshikuno a la cocina con la precisión de un hombre que conoce cada paso, pero la calidez había desaparecido de su sonrisa. La risa fácil que alguna vez llenó nuestro hogar estaba apagada, reemplazada por un asentimiento distante o un saludo cortés, casi ensayado. Observé cómo evitaba mi mirada, cómo inclinaba el celular mientras lo revisaba, y sentí esa punzada familiar en el pecho, la inquietud que me decía que eran solo nervios por la boda de Damián. Me recordé no pensar de más, no darle demasiada importancia a esas señales pequeñas. Después de todo, Esteban siempre había sido encantador a menudo, más interesado en las personas a su alrededor que en mí. Pero eso nunca que había importado antes. Sin embargo, las sutiles diferencias me inquietaban. Una pausa demasiado larga, antes de responder, una mano rozando la mía, sin la calidez de antes, su aire distraído incluso cuando yo hablaba. Había notado esos momentos antes, pero hoy me golpearon de manera distinta, más afilada, como si la casa misma contuviera el aliento. Me moví por la cocina con cuidado preparando café para Damián, mientras Esteban pasaba detrás de mí rumbo a su estudio. Murmuró algo sobre revisar detalles con el banquete. Su voz era educada, firme, pero había un matiz, una distancia que no podía ubicar. Me quedé inmóvil por un instante, con la mano en la encimera, escuchando el clic de la puerta de su estudio al cerrarse. Por primera vez en años me sentía a la deriva, insegura de los cimientos bajo nuestro hogar. Cada plan cuidadosamente orquestado para el día, cada detalle en el que había trabajado, parecía tan frágil como la taza de porcelana que sostenía. La tensión era silenciosa, pero innegable, serpenteando por el aire como humo, llenando rincones que antes no había notado. Miré hacia la sala donde pronto estaría Damián, tal vez practicando su discurso o revisando detalles finales. Mi mente corría conectando hilos que alguna vez ignoré. La sonrisa ligeramente culpable de Esteban cuando Alejandra, la prometida de Damián, estuvo de visita. La forma en que se detenía en pequeños favores para ella, las noches inexplicables en la oficina. Un miedo silencioso se asentó en mí, más pesado que cualquier nerviosismo previo a la boda. Cerré los ojos y respiré hondo, recordándome que todo debía mantenerse en calma, al menos hasta que pudiera entender qué estaba pasando. La casa parecía llena de ecos, no de voces, sino de su ausencia. Y supe que el día revelaría más que una boda. Podría desenterrar verdades para las que no estaba preparada. Damián apareció en la cocina justo cuando colocaba la última bandeja de pan dulce en la mesa. Se veía inusualmente tenso, sus ojos oscuros escaneando la habitación, como si esperara encontrar algo fuera de lugar. A sus 38 años, había heredado mi naturaleza práctica y la intensidad obstinada de Esteban, una combinación que lo hacía perspicaz y discretamente imponente. Mamá dijo en voz baja, apoyándose en la encimera: ¿Puedo preguntarte algo? Asentí, manteniendo mis manos ocupadas con la cafetera, aunque mi estómago se tensó. Claro, Damián. ¿Qué tienes en la cabeza? Respiró hondo, dudando, como si sopesara cada palabra. ¿De verdad crees que Alejandra me ama? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba, como una ráfaga repentina contra una estructura frágil. Me quedé helada por un momento, sintiendo el calor de la taza de café filtrarse en mis palmas. Alejandra, con su sonrisa pulida y su encanto sin esfuerzo, siempre había parecido perfecta en la superficie. Inteligente, ambiciosa, de una familia acomodada, era justo lo que había imaginado para Damián. Pero mientras él hablaba, recuerdos y pequeños detalles que había ignorado, comenzaron a surgir sus miradas distraídas, la forma en que a veces se desconectaba de las conversaciones sobre él, cómo parecía más enfocada en Esteban
que en Damián durante nuestras últimas cenas familiares. Creo que podrían ser solo nervios, dije con cuidado forzando una sonrisa que no sentía. Es el día de tu boda. A veces uno se preocupa, piensa de más. Damián negó ligeramente con la cabeza las ojeras bajo sus ojos, delatando una noche sin dormir. No son solo nervios, mamá. Es la forma en que lo mira él. Señaló hacia la puerta por donde Esteban acababa de pasar, fingiendo no vernos. Cada vez que Esteban llama o habla con ella se ilumina de una manera diferente. Lo escucha primero, le hace preguntas antes que a nadie. Y ayer los vi en el jardín. Mi corazón se apretó. Recordé la tarde en que Esteban llevó a Alejandra. Aparte, supuestamente para ir a hablar de los lugares en la boda. Su risa había sido demasiado íntima, sus gestos demasiado cercanos. Un recuerdo que antes parecía inofensivo, ahora cargaba un peso que no podía ignorar. ¿Los viste? Juntos, pregunté suavemente, mi voz apenas un susurro. Damián asintió. Y la forma en que él la miró. Mamá no es como un padre miraría a la prometida de su hijo. Hay algo más ahí, algo que no me gusta. Un escalofrío me recorrió. Quise contarle todo lo que había notado, los roces prolongados, la atención cuidadosa que Esteban ponía en el café de Alejandra o en ajustar su abrigo. Pero dudé insegura de cómo expresarlo sin confirmar una sospecha que apenas comenzabas a aceptar. En cambio, tomé su mano y la apreté. Damián, es normal sentir ansiedad antes de tu boda. Es un paso enorme. Me miró con una mezcla de miedo y determinación en los ojos. Mamá, espero estar equivocado. Dios, espero estarlo. Pero esto... algo no está bien. Lo siento. La inquietud que había estado creciendo en la casa durante las últimas mañanas se cristalizó en ese momento. Tragué saliva saboreando la amargura de una verdad que no estaba lista para enfrentar. Confiaré en tus instintos, dije finalmente, aunque mi voz temblaba. Mantengamos los ojos abiertos. ¿De acuerdo? Damián asintió, un acuerdo silencioso pasando entre nosotros, un lazo reforzado por la comprensión compartida del mundo frágil que ambos intentábamos proteger. En esa cocina silenciosa, los sonidos cotidianos de la mañana, el zumbido de la cafetera, el canto de los pájaros, afuera parecían cargados de una tensión no expresada. Por primera vez, vi patrones en interacciones que antes había descartado, las miradas sutiles, las medias sonrisas, la forma en que Esteban parecía vivo junto a Alejandra, de un modo que no lo había estado conmigo en años. El día que tenía por delante, de repente se sintió más pesado el aire. En nuestro hogar, tenso con la promesa de revelaciones por venir. Pasé la mañana moviéndome silenciosamente por la casa, atendiendo cada detalle, pero la tensión callada se había sentado de una manera que ya no podía ignorar. La luz del sol entraba por las ventanas de la sala, iluminando las superficies pulidas, las flores cuidadosamente dispuestas y los programas de la boda apilados ordenadamente en la mesa. Todo parecía perfecto salvo por la energía que flotaba en el aire. Esteban apareció primero, como siempre, impecablemente vestido con una sonrisa ensayada. Se movía con la soltura de un hombre acostumbrado a la admiración, revisando los arreglos de asientos en su tableta, echando vistazos ocasionales a las puertas, como asegurándose de que nadie lo observaba. Lo conocía desde hace décadas, conocía el ritmo de sus gestos, los pequeños hábitos que lo hacían Esteban. Pero hoy, sus movimientos parecían deliberados de una manera que erizaba mi piel, y la calidez familiar en su presencia había desaparecido. Luego llegó Alejandra. Se movía con una confianza sin esfuerzo, su voz ligera y pulida, mientras saludaba a Esteban. Me quedé justo fuera de la vista en la entrada, fingiendo ajustar un cojín en el sofá, pero mis ojos no se apartaban de ellos. La forma en que la mano de Esteban rozaba la de ella, toques pequeños casuales, se prolongaba demasiado. Ella se inclinaba ligeramente hacia él, riendo por un chiste que no escuché, y noté la suavidad con la que él
la miraba, una intensidad que no había visto dirigida a mí en años. Mi estómago se tensó. Recordé las palabras de Damián esa mañana, su preocupación, la forma en que había intentado darle sentido a lo que había observado. Al principio quise descartarlo como nervios previos a la boda, pero los momentos ante mí eran imposibles de ignorar. Los pequeños gestos se acumulaban en un patrón demasiado preciso, demasiado íntimo, para ser inocente. Esteban le ajustó el abrigo, acomodó la bufanda en su cuello con cuidado, y ella le sonrió de una manera que pertenecía a un mundo privado, del que yo no formaba parte. Me pegué más a la pared con el corazón latiendo fuerte mientras observaba. Cada risa, cada mirada, cada sutil cambio de peso entre ellos reforzaba una verdad que había sido reacia a nombrar. Vi cómo él la escuchaba. Primero anticipaba sus necesidades, incluso sostenía su taza de café, un segundo más de lo necesario. Y ella, a su vez, lo miraba como si fuera la única persona en la habitación, inclinando la cabeza con los ojos brillantes, ajena a todo lo demás. Quise apartar la mirada, regresar a la cocina y fingir que no había visto nada, pero mis pies no se movían. La traición era tangible, hundiéndose en mis huesos, un peso frío y ardiente, que me dejaba tanto conmocionada como furiosa. Sentí las paredes de mi vida cuidadosamente construida, temblar la confianza que había dado libremente durante décadas, resquebrajándose bajo el peso de lo que se desplegaba. Mis pensamientos corrían años de vida compartida, las mañanas que pasamos juntos, las tardes tranquilas, planeando, apoyándonos, construyendo. Y ahora aquí estaban en el corazón del hogar que yo había nutrido, representando una conexión que no era para mí, una traición demasiado precisa, demasiado deliberada para ser accidental. Apreté los puños, las uñas clavándose en mis palmas, un zumbido bajo de rabia creciendo en mi pecho. ¿Desde cuándo estaba ocurriendo esto? ¿Cuántas señales pequeñas había pasado por alto, desechándolas como nada? ¿Y cuánto tiempo más continuaría si no hacía nada? Las respuestas eran insoportables pero inevitables. Di un paso atrás desde la entrada con el pulso retumbando, intentando estabilizarme. No podía confrontarlos, todavía no. No hasta que entendiera toda la extensión. Y mientras me movía silenciosamente al otro lado de la sala, manteniéndolos a la vista sin ser vista, supe con certeza que nada volvería a sentirse seguro en esta casa. El peso de la mañana aún persistía oprimiendo mi pecho mientras me movía silenciosamente por la sala. Damián estaba sentado al borde del sofá con una taza de café entre las manos, sus ojos ensombrecidos por la preocupación. Siempre había sido perspicaz, un observador cuidadoso, y ahora entendía por qué. Había notado la tensión en la forma en que Esteban y Alejandra interactuaban, las señales sutiles que yo había intentado ignorar. «No puedo fingir que todo está bien», dijo suavemente, su voz firme, a pesar de la preocupación grabada en su rostro. «No después de lo que vi. No después de lo que tú también has notado». Asentí tragando el nudo en mi garganta. La idea había cruzado por mi mente, pero su enormidad hacía temblar mis manos. «Necesitamos saber la verdad», admití, «pero debemos ser cuidadosos. Un movimiento en falso, y todo podría colapsar antes de que lo entendamos». Damián dejó la taza y se inclinó hacia adelante. «Los observamos. Silenciosamente. Documentamos todo. Patrones, gestos, cualquier interacción que no encaje. Necesitamos pruebas, mamá. No solo sospechas». Respiré lenta y profundamente, mi mente acelerada. La casa, alguna vez un lugar de seguridad y rutina, ahora parecía un escenario donde cada mirada y movimiento podía tener un significado oculto. Esteban era meticuloso, cuidadoso en cómo manejaba las apariencias. Alejandra, confiada y elegante, parecía pertenecer a un mundo justo fuera de mi alcance. Observarlo sin revelar nuestra consciencia requeriría precisión y paciencia. «Puedo instalar las cámaras», dije, mi voz más firme de lo que sentía, «en la sala junto al estudio.
Lo haremos discretamente, capturaremos todo sin alertarlos. Necesitaremos marcas de tiempo, notas, todo. Damián asintió con la mandíbula tensa por la determinación. Yo también puedo registrar nuestras observaciones, tomar notas, cuando algo parezca extraño. Documentamos, comparamos, analizamos. No confrontamos. Todavía no. Sentí una oleada de miedo y resolución. Esto no era solo sobre traición. Era sobre entender el panorama completo antes de tomar una decisión que podría derrumbarlo todo. Había pasado una vida manteniendo el orden, asegurando que el mundo de nuestra familia permaneciera intacto. Ahora ese mundo se había fracturado, y el camino hacia la claridad exigía vigilancia, cálculo y un coraje que no estaba segura de poseer. Juntos recorrimos la casa eligiendo puntos estratégicos y planeando turnos, para que ninguna interacción pasara desapercibida. Probé los ángulos de las cámaras, ajusté las persianas para controlar la luz y las sombras, e instruí a Damián para que tomara notas detalladas sobre cualquier comportamiento inusual, cada mirada prolongada o gesto que pudiera insinuar algo más profundo. Mientras el día avanzaba, la actividad normal de los preparativos de la boda continuaba a nuestro alrededor, ajena a la tensión que había echado raíces. El personal se movía por las habitaciones, los camiones de entrega descargaban flores y manteles, y aún así, permanecíamos en alerta máxima, hiperconscientes de cada paso que Esteban y Alejandra daban. Cada risa, cada pausa, cada roce casual tenía el potencial de confirmar o desmentir la sospecha que cargábamos. Me di cuenta de que el acto de observar, de mantenerme en una vigilancia silenciosa, era a la vez aterrador y extrañamente empoderador. Me daba una sensación de control, una forma de reclamar agencia en una situación que se sentía cada vez más caótica. Y sin embargo, no podía deshacerme del temor, el conocimiento de que lo que podríamos descubrir podría destruir todo lo que había construido durante décadas. Damián cruzó mi mirada y en ese momento un acuerdo silencioso pasó entre nosotros. Observaríamos, documentaríamos y esperaríamos. La paciencia y la vigilancia se convirtieron en nuestros aliados, y el día que había comenzado con preparativos de boda ordinarios se transformó en una reconquista cuidadosa, un asedio silencioso en nuestro propio hogar. Dudé antes de marcarle a Paloma, mis dedos flotando sobre el teléfono. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y desesperación. Mi hermana menor, 3 años menor que yo, había pasado más de 2 décadas como detective antes de retirarse para dirigir su propia firma de investigación privada. Era inteligente, metódica, implacablemente minuciosa y la única persona en la que podía confiar completamente. Valeria, respondió Paloma al segundo timbre, su voz tranquila pero aguda. Incluso por teléfono su enfoque era palpable. «Necesito tu ayuda», dije forzando mi voz a mantenerse firme. «Es serio. Asuntos familiares. No sé a quién más recurrir». Una larga pausa tensó mi pecho. Luego suspiró suavemente. «Está bien. Cuéntame desde el principio». Caminé lentamente por la sala relatando la tensión de la mañana, las observaciones de Damián y las interacciones sutiles que había notado entre Esteban y Alejandra, los roces prolongados, las risas privadas, las miradas intensas. Dudé antes de mencionar la sospecha de Damián, de que la atención de Alejandra hacia Esteban iba más allá de un simple encaprichamiento. «Necesito a alguien que pueda ver el panorama completo», admití en voz baja, a alguien que sepa cómo reunir pruebas sin alertarlos. «Entendido», respondió Paloma con firmeza. «Lo manejaremos con cuidado. Necesitaré acceso a tu casa, cámaras y la capacidad de documentar interacciones discretamente. Mapearemos sus patrones y grabaremos todo». «¿Estás lista?» Tragué saliva con fuerza. «Sí. Necesito saber la verdad antes de que esto avance más». En menos de 1 hora, Paloma llegó moviéndose con la autoridad silenciosa que recordaba de nuestra infancia. Su cabello oscuro con vetas plateadas enmarcaba unos ojos agudos que no perdían detalle.
Nos sentamos en la sala bañada por el sol tomando café, mientras ella sacaba una libreta pequeña y comenzaba a trazar el plan. Empezamos con las áreas comunes, dijo golpeando la libreta. Cámaras en la sala, el estudio, cualquier lugar donde puedan ocurrir conversaciones privadas. Marcas de tiempo, notas detalladas sobre gestos, duración, interacciones. Cualquier cosa inusual la capturamos. Asentí sintiendo una oleada de alivio. Aquí estaba alguien que podía darle sentido al caos, transformar la sospecha en certeza. Luego continuó. Rotamos las observaciones. Damián toma notas mientras tú monitoreas las cámaras. Yo manejaré la configuración técnica e intervendré solo si es necesario. Sin confrontaciones, aún solo documentación estricta. Damián, tenso al principio, dio un pequeño asentimiento reconociendo que ahora éramos un equipo. La confianza de Paloma me estabilizó. Juntos recorrimos la casa ajustando ángulos de cámaras, identificando puntos estratégicos, ensayando rotaciones. Cada paso era preciso, intencional, medido. Para cuando Paloma se fue a finalizar las cámaras, la casa vibraba con una anticipación silenciosa. Me senté con Damián, el peso de la mañana aún oprimiendo, pero una chispa de esperanza ardía dentro de mí. Por primera vez creí que podríamos descubrir la verdad y recuperar algo de control sobre el mundo que Esteban y Alejandra habían comenzado a corroer. El sol de la tarde se había suavizado proyectando sombras largas en la sala, donde Damián y yo estábamos sentados con laptops abiertas y cámaras posicionadas en cada esquina. El zumbido quedó de los aparatos llenaba el aire, pero no calmaba la tensión que se enroscaba en mi pecho. Cada sonido, el murmullo lejano del tráfico, el canto ocasional de un pájaro, incluso el crujido de los pisos se sentía amplificado, como si la casa misma contuviera el aliento. Paloma había sido meticulosa al configurar las transmisiones de vigilancia, asegurándose de que cada ángulo capturara las interacciones más íntimas sin revelar nuestra presencia. Damián estaba encorvado sobre su libreta, anotando observaciones con una precisión que nunca había visto en él. Su optimismo juvenil había madurado hacía tiempo en el escrutinio cuidadoso de un hombre que había aprendido a notar lo que otros pasaban por alto. Y entonces llegaron las primeras imágenes. Mi corazón dio un vuelco cuando la primera fotografía apareció en la pantalla. Esteban y Alejandra, saliendo por una entrada lateral discreta de un restaurante en el centro de Guadalajara. Sus cuerpos cerca, sus manos rozándose en un toque casual, pero deliberado. La marca de tiempo era reciente, de hace apenas unos días, un martes por la tarde, en que Esteban dijo estar en una reunión de ventas regionales. La fachada de normalidad se rompió en un instante. Damián se inclinó susurrando. «Ahí, eso es lo que vi en el jardín. Ella no es solo amigable con él». Miré la imagen al hombre familiar, en quien había confiado durante décadas, congelado en una risa con la mano apoyada ligeramente en la espalda de Alejandra, su cabeza inclinada hacia él, sonriendo de una manera que pertenecía a su mundo privado, al que yo no tenía acceso. Mi pecho se apretó, una ola fría de traición recorriéndome. Cada pensamiento racional en mi mente luchaba contra la oleada cruda de emoción que amenazaba con desequilibrarme. Otra foto siguió ellos saliendo juntos de un hotel, el cabello ligeramente desordenado, las expresiones suavizadas, como si estuvieran atrapados en un momento de intimidad privada. Mis manos temblaron aferrándose al borde del escritorio. Esto no era un desliz pasajero, era deliberado, habitual, orquestado. Y la evidencia clara e innegable me miraba desde la pantalla. Damián tocó la siguiente foto, su mano firme, a pesar de la tensión en su mandíbula. «Hay más. Mira esta. Están tomados de la mano en un estacionamiento. Solo caminando sin nadie alrededor. Están riendo, mamá. Riendo como si nadie más existiera». Sentí mi estómago revolver. Años de pequeñas dudas, impresiones fugaces
y sospechas inquietantes se fusionaron en una claridad afilada y amarga. Cada gesto que había notado pero descartado, las sonrisas prolongadas, la atención cuidadosa que Esteban ponía en el abrigo de Alejandra, la forma en que ella respondía, ahora estaba enmarcado en una verdad innegable. El hombre que había sido mi compañero durante 25 años me estaba traicionando. No en secreto, no con vacilación, sino abiertamente con intención, y con alguien a quien había confiado como parte de nuestra familia. La voz de Damián me trajo de vuelta. «Mamá, esto es todo. Es real. Creo que necesitabas verlo por ti misma». Asentí tragando el nudo en mi garganta, sintiendo un calor de rabia subir en mí. «Necesitaba esto», admití en voz baja aunque mis manos temblaban. «Necesitaba pruebas antes de que pudiera permitirme creerlo». La siguiente serie de imágenes lo reforzó aún más. Esteban y Alejandra reunidos en cafés discretos revisando documentos juntos, con sonrisas que no pertenecían a un recado de negocios, toques sutiles que se prolongaban más de lo debido, sus cuerpos inclinándose el uno hacia el otro con facilidad y familiaridad. Mi visión se nubló, a veces abrumada por una tormenta de incredulidad e indignación. Esto no era un error o un desliz aislado. Era un patrón, una aventura deliberada, que se había desarrollado justo bajo mis narices. Me obligué a apartar la vista de la pantalla por un momento, inhalando profundamente. El silencio de la casa se sentía tanto opresivo como extrañamente protector, como si mantuviera intactos los fragmentos de la vida que pensaba haber construido. Podía sentir los ojos de Damián en mí, firmes, inquebrantables. Y eso me ancló. Me di cuenta entonces de que, aunque las imágenes confirmaban la traición, también validaban mi intuición. La inquietud que había sentido en mis huesos estas últimas semanas no era imaginada. «No puedo ignorar esto», susurré, mi voz baja y áspera. «Pero ahora lo sabemos. Ahora tenemos la verdad». Damián asintió, una expresión sombría cruzando su rostro. «Y esto es solo el comienzo. Observamos, documentamos. Nada se deja tal azar». Sentí una resolución fría asentarse sobre mí, reemplazando el primer impacto con una claridad peligrosa. Las fotos eran solo el primer paso. Y mientras miraba las imágenes de nuevo, el peso de lo que yacía por delante me oprimía, pesado pero innegable. Esto era real, y lo enfrentaríamos completamente preparados. El aire de la noche era tranquilo cuando Paloma regresó sus pasos silenciosos en la entrada, pero el peso que cargaba era inconfundible. Cerró la puerta tras de sí y colocó un sobre grueso en la encimera de la cocina, deslizándolo hacia mí con una expresión sombría. Damián, sentado cerca, levantó la vista, la tensión escrita en su rostro. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo Paloma suavemente, mirándome a los ojos. «Mucho más grande». Mis manos flotaron sobre el sobre, un nudo frío formándose en mi estómago. Había enfrentado traiciones antes, infidelidades, mentiras, engaños sutiles, pero nada podría hasta haberme preparado para lo que había dentro. Con dedos temblorosos levanté los papeles y escaneé las primeras palabras. Zoe Mondragón. 15 años. La incredulidad me congeló. Esteban, mi esposo durante 25 años, el padre de Damián, el hombre que había compartido nuestro hogar y criado a nuestro hijo con aparente devoción. Y sin embargo, escondida a solo 20 kilómetros, había una hija que nunca conocí, una niña que él nunca reconoció. Damián se acercó, su mano rozando la mía. «Mamá, eso es...». Su voz se quebró. Tragué saliva forzando mi voz a mantenerse firme. «Lo sé, lo veo». Un dolor hueco se extendió por mi pecho. 15 años. ¿Cómo pudo alguien ocultar a una hija entera? El tono tranquilo de Paloma cortó mi conmoción. La niña es real. He confirmado su ubicación, la identidad de su madre. Esteban las ha estado apoyando silenciosamente, pero de manera deliberada, manteniéndola fuera de sus vidas.
Cada noche tarde, cada viaje de negocios, cada hueco sin explicación, todo encaja. La rabia y el dolor se entrelazaron dentro de mí. 15 años de mentiras, de fingir meticulosamente ocultos. Y Esteban lo había ejecutado con una precisión que me horrorizaba. Todo este tiempo, nunca me lo dijo. ¿A mí? A su propio hijo. La voz de Damián era incrédula baja. Asentí. No confió en nadie. Ni en ti, ni en mí. Lo compartimentó todo, su hija, su amante, incluso el dinero. Aferré el sobre, el único ancla, en una casa que giraba con revelaciones. Paloma añadió en voz baja: Nicoleta Guzmán. La madre sabe de nuestra investigación. Mantiene el hogar para Zoe, pero Esteban es su principal proveedor. Él controlaba la narrativa por completo. La habitación se volvió pesada con el silencio roto solo por el tráfico lejano. Mis ojos ardían no con lágrimas aún, sino con la cruda consciencia de cuán completamente había sido violada mi confianza. Todo lo que creía sobre nuestra vida juntos era una ilusión. Damián tomó mi mano. «Mamá, ¿qué hacemos?», inhalé lentamente, dejando que el impacto se asentara en resolución. La traición era estructural, tejida en cada mañana, cada plan, cada noche tranquila. Ahora teníamos evidencia. 15 años de engaño no podían ignorarse. Encontré la mirada calma y autoritaria de Paloma. «Seguimos adelante», dije con firmeza. «Destapamos todo. Lo llevamos hasta el final. Nos aseguramos de que no haya más mentiras escondidas en las sombras». Damián asintió, la determinación endureciendo sus facciones. Juntos los tres nos inclinamos sobre la carpeta, rastreando cada hilo oculto que Esteban había tejido. La realidad era casi imposible de procesar, pero una cosa era clara: nuestras vidas nunca serían las mismas. 15 años, una hija secreta, una traición completa. Pero ahora el trabajo de recuperar el control apenas comenzaba. El aire en la casa se sentía más pesado esa noche, cargado con una tensión que casi podía tocar. Después de la revelación sobre Zoe, pensé que lo peor del engaño había sido expuesto. Pero la llamada de Paloma destrozó esa frágil sensación de comprensión antes de que pudiera afianzarse. «Hay más», dijo su voz mesurada, tranquila, pero con un peso que hizo que mi estómago cayera. «Es Alejandra. No solo está involucrada emocionalmente con Esteban. Ha estado tomando dinero, cientos de miles de pesos de su despacho de abogados para sostenerlo». Me quedé helada a mitad de un paso en la cocina, la taza que sostenía de repente quemando en mis manos. «¿Qué quieres decir?» «Dinero». Mi voz tembló, la incredulidad empujando contra la rabia que ya hervía dentro de mí. «Así es. Ha creado facturas falsas, inflado gastos, desviando fondos a cuentas privadas. Y las compras que hace para él, regalos, cenas, suites de hotel, todo está financiado de esta manera». Las palabras de Paloma golpearon como hielo cada detalle, cristalizando una imagen que apenas podía soportar imaginar. Damián apareció detrás de mí con los brazos cruzados, los ojos entrecerrados, mientras repetía los hechos en voz alta. «¿Cientos de miles?», preguntó, su voz afilada, la mandíbula tensa. «¿Y todo para sostenerlo? ¿Para facilitar esta aventura?». Asentí, mi mente girando. Era casi poético en su crueldad. Esteban nos había traicionado emocionalmente y ahora esta joven, a quien había intentado recibir en nuestras vidas, estaba cometiendo crímenes para sostenerlo. Las líneas entre lo personal y lo criminal habían desaparecido. Todo estaba manchado por el engaño, la codicia y la manipulación. «Tenemos documentación», continuó Paloma sacando una tableta de su bolsa. Tocó la pantalla mostrando una serie de hojas de cálculo, transferencias bancarias y facturas escaneadas. Cada línea estaba meticulosamente etiquetada con marcas de tiempo y referencias cruzadas. Me acerqué, incapaz de apartar la mirada. Ahí estaba en blanco y negro la letra de Alejandra, en facturas por trabajos de consultoría, que nunca existieron, los fondos de su despacho redirigidos a una serie de pagos personales para los caprichos de Esteban. Damián soltó un silbido bajo, pasándose una mano por el rostro.
¿Esto lleva cuánto tiempo? Más de un año al menos, respondió Paloma. Y ha sido cuidadosa, pero lo suficientemente descuidada para que lo atrapáramos. Subestimó el rastreo que podemos hacer. El patrón es claro. Sentí una oleada de rabia caliente y afilada, quemando a través del entumecimiento que había cargado desde que descubrimos a Zoe. ¿Cómo se atrevía ella? ¿Cómo se atrevían ellos a tratar nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra confianza como si fueran desechables? Mis manos se cerraron en puños, las uñas clavándose en mis palmas, mientras una claridad fría y justa se asentaba en mí. Esto es más que una traición, dije la voz baja pero firme. Es criminal. Y es deliberado. Han estado orquestando esto capa tras capa. La aventura, el engaño, el robo financiero, todo está conectado. Paloma sintió sus ojos oscuros con la gravedad del asunto. Exacto. Y ahora que lo sabemos, podemos documentarlo completamente, asegurarnos de que haya un rastro en papel. Todo lo que han hecho puede ser expuesto, tanto las violaciones emocionales como las legales. Damián se acercó colocando una mano en mi hombro, anclándome. Lo tenemos ahora, mamá. Pruebas. No más especulaciones. Todo está aquí. Exhalé lentamente la primera respiración real que había tomado en horas. La rabia aún estaba allí, pero ahora tenía una dirección, un enfoque. Esto ya no era una neblina de sospechas o dolor. Era un camino hacia adelante. Los siguientes pasos requerirían una planificación cuidadosa, precisión y paciencia. Pero teníamos la verdad. Y por primera vez desde que comenzó la mañana sentí una chispa de control. Alejandra no era solo una traidora de corazones. Era una criminal cómplice en un patrón de engaño que se extendía mucho más allá de lo personal. Y Esteban, el hombre que había amado y en quien había confiado durante décadas, lo había permitido. Podía sentir el peso de todo presionándome, pero bajo la rabia había claridad. Cada mentira, cada acto de robo, cada secreto oculto ahora podía enfrentarse con la verdad y la justicia. Lo expondríamos todo y nos aseguraríamos de que nadie pudiera escapar de las consecuencias. La mesa de la cocina se había convertido en nuestro centro de mando, cubierta de laptops, carpetas, impresiones y libretas garabateadas con notas. El sol se había puesto las sombras de la noche extendiéndose por la habitación, pero éramos ajenos al mundo exterior. Damián, Paloma y yo estábamos reunidos, una determinación silenciosa, uniéndonos. La verdad había sido expuesta, la traición era innegable, y ahora venía la tarea que temíamos: planear la confrontación. Paloma se inclinó hacia adelante, sus ojos escaneando la evidencia esparcida en la mesa. «Tenemos suficiente para construir un caso completo», dijo, su tono tranquilo, preciso. Fotos, registros financieros, facturas, marcas de tiempo. Cada interacción, cada transacción documentada. La pregunta ahora es cómo lo presentamos. El momento es crucial. Muy pronto y lo negarán, lo manipularán, lo voltearán contra ustedes. Muy tarde, y podrían desaparecer o, peor, destruir la evidencia. Damián frunció el ceño recostándose en su silla. «Queremos hacerlo durante la boda», dijo. «Todo público visible, sin espacio para excusas. Si esperamos hasta después, intentarán darle la vuelta, encubrirlo y el impacto se perderá». Asentí lentamente, sintiendo la primera chispa de resolución solidificarse en estrategia. Durante la ceremonia susurré: «Tiene que ser discreto, pero innegable. En el momento en que piensen que están seguros, ahí es cuando la verdad sale a la luz». Paloma tocó la pantalla de su laptop, mostrando un diagrama del plano de la casa en Zapopan. «Necesitaremos cámaras posicionadas estratégicamente, tanto para nuestros registros como para proyectar las imágenes públicamente. Valeria, estarás en la primera fila desapercibida, pero en la posición correcta para controlar la presentación. Damián, tú manejas las señales técnicas y las notas. Yo estaré detrás de escena coordinando las transmisiones, asegurándome de que todo se grabe y nada salga mal.
Damián me miró, su mandíbula tensa. «Tenemos que ensayar esto», dijo. «Sé que suena extremo, pero el tiempo y la secuencia importan. No podemos permitir vacilaciones. Un error podría arruinar todo el plan». Tragué saliva con fuerza, el corazón latiendo fuerte. La magnitud de lo que intentábamos me presionaba como un peso físico. No solo estábamos exponiendo una aventura, estábamos desmantelando una red de mentiras que se había infiltrado en cada rincón de nuestras vidas. Cada gesto, cada sonrisa, cada engaño cuidadoso sería revelado. La mirada de Paloma se suavizó por un momento. Procederemos metódicamente, sin movimientos precipitados, sin confrontaciones que puedan dañar a inocentes, pero la evidencia debe ser innegable. Estamos creando un escenario donde la verdad no pueda negarse, no importa cuán manipuladores intenten ser, Esteban o Alejandra. Me recosté exhalando lentamente. La rabia y el dolor de los últimos días se habían transformado en un enfoque claro y frío. Esto ya no era sobre conmoción o desesperación, era sobre control, precisión y justicia. Podía sentir la tensión en la habitación, palpable y eléctrica, uniéndonos a los tres. Cada decisión tenía peso, cada paso tenía consecuencias, y aún así, por primera vez desde que descubrí la traición, sentí un destello de empoderamiento. Damián golpeó su libreta marcando puntos que necesitaríamos sincronizar: los movimientos esperados de Esteban, las rutinas habituales de Alejandra, el tiempo de la ceremonia, el momento exacto en que podríamos activar la presentación sin interferencias. Estudié cada nota, grabando el plan en la memoria, sintiendo la emoción desconocida de tomar el control en una situación que me había dejado paralizada por la conmoción solo horas antes. «Tenemos todo lo que necesitamos», dijo Paloma finalmente, su voz tranquila pero firme. «Requerirá precisión, timing y nervios de acero, pero podemos hacerlo. La verdad será visible para todos. No hay espacio para el engaño esta vez». Sentí una chispa de determinación crecer en mí, más fuerte que el miedo, más fuerte que el dolor. Durante años había mantenido el orden, la estabilidad y la confianza en un hogar que ahora estaba agrietado y manchado por mentiras. Pero juntos con Damián y Paloma podíamos reclamar el control. La traición había sido deliberada, pero nuestra respuesta también lo sería. Pasamos la siguiente hora revisando el plan en detalle, ensayando señales, posicionando cámaras y asignando responsabilidades. Para cuando nos levantamos, la noche había oscurecido afuera, pero dentro una sensación de preparación y resolución había reemplazado la conmoción y la incredulidad. Cada paso, cada detalle, cada cálculo nos acercaba al momento en que la verdad finalmente confrontaría las mentiras. Miré a Damián y a Paloma, un acuerdo silencioso pasando entre nosotros. Estábamos listos. La casa vibraba con los preparativos finales de la boda. Floristas ajustaban arreglos banqueteros, movían canapés con precisión y fotógrafos revisaban ángulos. Me deslizaba entre ellos con una sonrisa tranquila, perfeccionada durante décadas, ocultando la tormenta interna. Mi corazón latía rápido, pero nadie lo notaba. Ni Esteban ni Alejandra, ni siquiera Damián. Esteban salió del estudio impecable con su sonrisa encantadora. Saludaba a los familiares con carisma ajeno al escrutinio que ahora atraía. Le devolví una sonrisa suave rozando su manga en un gesto casual que parecía afecto, aunque por dentro quería confrontarlo. Damián se acercó asintiendo para confirmar nuestro plan secreto. Debíamos mantener la fachada. La casa debía parecer festiva, normal. Cualquier error podría alertar a Esteban o Alejandra. Alejandra entró radiante en su vestido claro, charlando con ligereza, sin sospechar la vigilancia sobre ella. Le ofrecí un asentimiento cortés, palabras medidas mientras mi pulso retumbaba. Cada risa que compartía con Esteban, cada roce, confirmaba la traición que había documentado. Me movía por las salas alisando manteles, ajustando flores, aprobando asientos,
proyectando la imagen de una madre amorosa. Pero internamente catalogaba cada mirada, cada gesto entre ellos, calculando ángulos de cámaras y tiempos para la revelación. Una risa lejana vino del patio donde Esteban y Alejandra discutían los asientos. Mi estómago se tensó. Años confiando en mis instintos para mantener el orden me llevaron a este momento, ocultar la furia tras una máscara de compostura. Cada sonrisa, cada asentimiento, era una actuación para preservar las apariencias hasta el golpe final. Damián se unió a mí su presencia silenciosa, reforzando nuestro propósito. Su mirada ansiosa me recordó que la tormenta sería precisa. Apreté su mano, un recordatorio de nuestra coordinación. Regresé al salón principal mientras Esteban se acercaba con su encanto habitual. Todo se ve perfecto. Valeria, dijo su voz casi íntima. Respondí con una sonrisa maternal, ocultando el fuego en mis ojos. Por supuesto, dije, mi tono firme. Cada palabra era medida manteniendo la imagen de la madre serena. Observé a Esteban escoltar a Alejandra riendo por un chiste privado. Sentí la dualidad de mi rol nutricia por fuera, pero una observadora implacable por dentro, catalogando la traición. Mi corazón dolía, pero la actuación era crucial. El momento de la verdad se acercaba. Enderecé los hombros, respiré hondo y finalicé el plano de asientos con el banquetero, forzando sonrisas que parecían naturales. Mi mente seguía el plan contando los instantes, hasta que la verdad confrontara las mentiras de manera innegable. La casa se había aquietado mientras la luz de la tarde entraba por las ventanas. Afuera los primeros invitados de la boda llegaban, sus risas flotando suavemente en el aire, ajenos a la tormenta que esperaba detrás de las paredes. Dentro, la sala y el estudio se habían transformado en un centro de mando. Cámaras, cables y laptops, cubriendo cada superficie, el zumbido de los aparatos, un recordatorio constante de que el plan estaba en marcha. Paloma se movía con la precisión de una profesional experimentada, ajustando cámaras y revisando transmisiones en su laptop. Sus ojos saltaban entre pantallas con la intensidad de una detective en el campo. «Todo está en su lugar», dijo con calma. «Las transmisiones están en vivo, las grabaciones aseguradas y la presentación lista. Cuando lo activemos no habrá espacio para negarlo». Me senté al borde del sofá con las manos apretadas en mi regazo, el corazón latiendo fuerte. Cada sonido, el zumbido lejano de un coche, voces tenues desde el jardín, encendía mis nervios. Horas de ensayar compostura me habían preparado, pero el peso de lo que estaba a punto de suceder me presionaba como una fuerza física. Damián estaba de pie cerca, con los ojos fijos en las pantallas de la laptop. «Estamos listos, mamá», dijo suavemente. «Todas las pruebas, todos los tiempos, todas las señales. Solo esperamos el momento correcto». Asentí con el estómago revuelto. La idea de Esteban y Alejandra, ajenos a la red cuidadosa que habíamos tejido, removía una mezcla de rabia y temor. Cada detalle, los ángulos de las cámaras, la secuencia de diapositivas, el tiempo tenía que ser perfecto. Un error y todo el plan podría comprometerse. Paloma se agachó junto al aparador, verificando la conexión entre el control remoto y la laptop. «Esto es todo», murmuró. «Un toque y toda la aventura, las finanzas, todo será visible para todos. No tras y vuelta atrás». Cerré los ojos brevemente, imaginando los rostros de los invitados de Esteban y Alejandra cuando la verdad se desplegara. Mis manos temblaron, pero las apreté para estabilizarme. Tenía que permanecer tranquila, la madre compuesta, incluso mientras la anticipación y la furia ardían dentro de mí. Damián me miró de nuevo. «Sigue el plan. Tranquila, compuesta. Tiempo. Nada más». Inhalé lentamente, dejando que mi latido y el peso de la responsabilidad me anclaran. Paloma dio un asentimiento final. «Todo está sincronizado. Todas las señales en su lugar. Esperamos el momento, luego la verdad sale en vivo». Me levanté del sofá, moviéndome a mi asiento cerca del pasillo.
La habitación palpitaba con una intensidad silenciosa, mi latido acelerado, mezclándose con el zumbido de los aparatos. En unas pocas horas todo cambiaría. Un toque de botón, y los secretos, las traiciones y los años de engaño serían expuestos. Cerré los ojos inhalando profundamente y me preparé. El momento estaba casi aquí. El día había llegado brillante y claro con la luz del sol derramándose sobre el jardín de nuestra casa, en Zapopan. Las sillas estaban dispuestas en filas ordenadas en el césped, los manteles blancos ondeando ligeramente con la brisa, y las flores que había cuidado durante meses brillaban bajo la luz matinal. Todo parecía sereno, impecable, tal como lo había planeado. Pero bajo la perfección una corriente de tensión pulsaba en el aire invisible para todos, excepto para mí y las dos personas que compartían mi conocimiento. Esteban llegó primero, su traje negro perfectamente planchado, el cabello en su lugar exudando ese encanto familiar que alguna vez cautivó a todos los que conocía. Sonreía a los invitados que llegaban estrechando manos, asintiendo su confianza evidente en cada paso. Igualé su sonrisa con la mía suave y maternal, aunque mi pecho se tensaba y mi mente corría con anticipación. Cada mirada que lanzaba, cada apretón de manos, cada cambio sutil en su postura, lo catalogaba con atención cuidadosa. Alejandra siguió radiante en su vestido, su expresión tranquila, confiada y completamente ajena a la tormenta que se gestaba justo fuera de su percepción. Saludabas a los primeros invitados con facilidad, charlando con ligereza, riendo por chistes que solo ella encontraba particularmente ingeniosos. Su energía era magnética, atrayendo a la gente hacia ella, y aún así noté cada interacción, cada sonrisa prolongada dirigidas a Esteban. Todo era demasiado preciso, demasiado ensayado. Tomé mi asiento en la primera fila, posicionándome exactamente donde Paloma había indicado el control remoto, escondido en mi bolso. Mis manos se sentían pesadas, aunque mi rostro permanecía tranquilo, compuesto. Intercambié sonrisas breves con familiares, elogié a los banqueteros y asentí cortésmente a amigos de la familia. Por dentro mi mente repasaba la secuencia del plan, contando momentos, anticipando movimientos, ensayando palabras. Cada pequeño gesto, cada mirada fugaz, se almacenaba y cronometraba para después. Damián estaba al borde del pasillo flanqueado por los padrinos, luciendo compuesto pero tenso. Podía ver cómo sus hombros estaban cuadrados, la determinación sutil en su mandíbula. Había ensayado esto tan cuidadosamente como yo, entendiendo la gravedad de lo que estaba por desplegarse. Su mirada se encontró con la mía brevemente y sentí esa conexión tácita, una señal de que estábamos alineados, de que actuaríamos en perfecta coordinación cuando llegara el momento. La ceremonia comenzó, el cuarteto de cuerdas tocando melodías suaves, su música tejiendo una calma casi surrealista sobre la multitud. Esteban y Alejandra intercambiaban cortesías con algunos invitados, moviéndose por la multitud con facilidad, riendo ligeramente, su compostura impecable. El oficiante comenzó con las palabras estándar, hablando de amor, compromiso y fidelidad. El ritmo tan ordinario que hacía que la corriente de tensión subyacente pareciera casi surrealista. Observé el rostro de Esteban de cerca, notando el encanto sutil, la facilidad con la que interactuaba y la forma en que Alejandra respondía, ligeramente demasiado íntima, sus gestos medidos, su atención, a menudo fija en él, en lugar de en la ceremonia. Cada detalle que habíamos documentado en los últimos días, cada observación que habíamos hecho, parecía cobrar vida frente a mí, validando las sospechas que había albergado durante mucho tiempo. Los invitados estaban ajenos, charlando en voz baja, sonriendo, intercambiando cortesías. Toda la escena era tranquila, hermosa, incluso alegre, una boda ordinaria, desplegándose bajo la luz perfecta del sol. Pero en mi pecho la tafín, la anticipación se enroscaba más fuerte con cada paso que daban Esteban y Alejandra. El tiempo de la paciencia estaba casi terminado.
Cada preparación cuidadosa, cada ángulo de cámara, cada diapositiva, cada señal ensayada en mi mente, pronto convergería. Me moví ligeramente en mi asiento sintiendo el peso del control remoto, escondido, la responsabilidad presionando como una fuerza física. El oficiante continuaba hablando palabras sobre devoción y amor, flotando por el jardín, y sentía mi pulso sincronizarse con el ritmo de la música. Un paso en falso, un momento de vacilación, podría deshacer semanas de planificación cuidadosa. Pero todo estaba listo. Cada ángulo, cada transmisión, cada imagen meticulosamente catalogada y preparada para la revelación. El mundo fuera de mi consciencia estaba felizmente ignorante de la verdad, a punto de estrellarse contra él. Esteban sonreía a un invitado, la risa de Alejandra se derramaba en el aire y sentía esa mezcla precisa de furia y anticipación que había estado creciendo durante días. La tormenta estaba cerca, silenciosa pero innegable, y en ese momento supe que estábamos listos. La voz del oficiante flotaba por el jardín recitando los votos familiares, pero me sentía desconectada de la ceremonia, mi atención enfocada en el pequeño control remoto en mi bolso. Un toque de botón, y la verdad explotaría al descubierto, desentrañando todo lo que Esteban y Alejandra habían intentado ocultar. Inhalé lentamente, estabilizando mis manos temblorosas, y miré a Damián. Su mandíbula estaba firme, los ojos fijos, inquebrantables. Presioné el botón. Inmediatamente la gran pantalla de proyección detrás del altar cobró vida. La primera imagen apareció Esteban y Alejandra en nuestra sala atrapados en un abrazo demasiado íntimo para un suegro y su futura nuera. Jadeos recorrieron a los invitados. Esteban se congeló, su sonrisa ensayada tambaleándose mientras sus ojos se abrían en shock. La compostura confiada de Alejandra se quebró al instante, un rubor de pánico extendiéndose por sus mejillas. Diapositiva tras diapositiva siguieron. Fotos de restaurantes, hoteles y calles discretas narraban meses de encuentros secretos, toques prolongados y momentos robados. El murmullo de incredulidad se extendió por la multitud como un incendio. El rostro de Esteban se puso carmesí, sus manos temblando ligeramente mientras se daba cuenta de que la vida cuidadosamente construida que había creado ahora estaba al descubierto. Alejandra se cubrió la boca, sus ojos abiertos por el horror. Luego apareció la evidencia financiera, hojas de cálculo, transferencias bancarias, facturas por trabajos de consultoría ficticios. El silencio de conmoción se profundizó, mientras los invitados se inclinaban hacia adelante, viendo claramente cómo Alejandra había desviado fondos de su despacho para sostener los deseos de Esteban. Cada peso, cada transacción manipulada era innegable. Una oleada de rabia y alivio recorrió mi cuerpo. Esto era justicia en su forma más cruda exposición, inatacable y final. Finalmente apareció el informe de ADN. Las palabras destellaron en la pantalla en letras grandes: Zoe Mondragón, probabilidad de paternidad del 99,99%. Esteban Mondragón. La multitud quedó en silencio atónita por la revelación de una hija mantenida en secreto durante 15 años. Sentí un peso levantarse de mi pecho, una combinación de vindicación, claridad moral y furia justa. La doble vida cuidadosamente oculta de Esteban, la aventura, el engaño financiero. La hija secreta había sido expuesta y la verdad era innegable. Miré a Damián, cuyo rostro pálido reflejaba la intensidad silenciosa que sentía. Lo habíamos hecho juntos. Cada plan meticuloso, cada noche de vigilancia, cada momento de calma controlada, había llevado a este momento. Los ojos de Esteban se movían rápidamente buscando alguna escapatoria, pero no la paravía. La fachada confiada de Alejandra se derrumbó por completo. Sentí una extraña sensación de liberación recorrer mi cuerpo. La traición era visible para todos, pero también lo era nuestra resolución, nuestra preparación cuidadosa y nuestra búsqueda inquebrantable de la verdad. Durante décadas había sido la observadora silenciosa,
la que mantenías a la familia, el hogar y la ilusión de estabilidad. Ahora las balanzas se habían inclinado. Los invitados murmuraban, algunos levantándose de sus asientos, otros congelados en incredulidad. Los intentos de Esteban por hablar fueron interrumpidos por el silencio atónito y la evidencia innegable ante todos. La voz de Alejandra titubeó una protesta tartamudeante, perdida en el peso de la prueba y el escrutinio público. Exhalé una respiración lenta y deliberada, dejando que el momento se asentara. Las mentiras ya no podían sostenerse. El engaño intrincado y cruel había sido despojado. Y por primera vez en semanas sentí una claridad feroz e inquebrantable. La verdad había sido desvelada. El jardín estalló en caos en el momento en que la verdad destelló en la pantalla. Jadeos, susurros y exclamaciones recorrieron a los invitados reunidos. Pero mi enfoque era afilado como navaja. Esteban se congeló, su fachada confiada resquebrajándose, mientras las imágenes, las hojas de cálculo y finalmente los resultados de ADN lo aplastaban. El rostro de Alejandra palideció y por primera vez parecía completamente vulnerable. No tuve que esperar mucho. Paloma había coordinado con las autoridades locales de antemano. 2 oficiales uniformados avanzaron con calma entre la multitud, separada su presencia, deliberada pero autoritaria. Alejandra Domínguez llamó uno, la voz firme pero controlada. Sus ojos se abrieron con incredulidad, un leve gemido escapando de sus labios. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Tartamudeó mirando a Esteban como si él pudiera salvarla. Pero él no se movió. Estaba congelado, su encanto anterior reemplazado por puro pánico. Está usted bajo arresto por malversación de fondos y fraude electrónico, continuó el oficial sacando un par de esposas. Las rodillas de Alejandra cedieron ligeramente y fue guiada hacia el auto por los oficiales, el blanco de su vestido contrastando con los uniformes oscuros. Los murmullos de la multitud crecieron incredulidad y asombro, recorriendo a los invitados de la boda. La reacción de Esteban fue instantánea y dramática. Se lanzó hacia adelante gritando su nombre, su voz quebrándose. «Alejandra, para. Esto no puede estar pasando. ¿No pueden?» Tropezó con el borde del pasillo, sus manos agitándose, mientras los oficiales continuaban su trabajo con calma. Su rostro era una mezcla de furia, pánico y humillación, mientras los ojos de la multitud, antes puestos en la pareja feliz, ahora se volvían hacia él en un juicio atónito. Sentí una mezcla de alivio y rabia justa recorrer mi cuerpo. El engaño calculado que había Alexia amenazado a mi familia, nuestras finanzas y nuestra confianza, finalmente estaba enfrentando consecuencias. Los años de manipulación, secretismo y mentiras se desmoronaban ante todos los que solo habían visto la superficie cuidadosamente curada de nuestras vidas. Damián avanzó, una presencia firme a mi lado, su expresión dura y determinada. No necesitaba decir nada. El lazo que compartíamos, forjado a través del conocimiento compartido y la planificación cuidadosa, era suficiente. Juntos observamos a Esteban luchar con su nueva realidad, el hombre que parecía intocable, ahora enfrentando exposición pública por primera vez. Los invitados comenzaron a murmurar entre sí, algunos susurrando incrédulamente, otros capturando el momento en sus teléfonos. El aire estaba cargado de asombro, conmoción y una inconfundible sensación de justicia, tomando su primer aliento. Sentí la tensión en mis hombros aliviarse ligeramente, una pequeña medida de vindicación recorriéndome. Alejandra, ahora en el auto patrulla, miró hacia Esteban, su rostro, una mezcla de miedo e incredulidad. Él, a su vez, quedó solo en medio de familiares, amigos y colegas atónitos, despojado de cada máscara que había usado cuidadosamente durante décadas. Exhalé estabilizándome y dejé que mi mirada recorriera el jardín. Por primera vez en semanas el caos y la traición se sentían tangibles, contenidos y enfrentados con responsabilidad.
La tormenta de mentiras se había roto. El pánico de Esteban, el arresto de Alejandra, los ojos de cada testigo, todo era real. Y las consecuencias eran inmediatas. La mano de Damián encontró la mía y la apreté con fuerza. La tormenta no había terminado ni de lejos, pero la justicia había comenzado a afirmarse públicamente, innegablemente e irrevocablemente. El mundo que conocíamos construido sobre confianza y engaño había cambiado en una sola tarde devastadora. Y en ese cambio, por primera vez, sentí una claridad y control duros y claros. La casa que alguna vez llamamos hogar fue vendida a sus amplias habitaciones, ahora recuerdos grabados en los rincones de mi mente. La cambié por una casa adosada más pequeña, modesta, pero manejable, un espacio donde podía respirar y reclamar el control de mi vida. El patio era compacto, las tareas más ligeras, pero cada rincón se sentía impregnado del poder silencioso de la independencia. Era mía, completamente mía. Las semanas posteriores al desastre de la boda fueron agotadoras, llenas de preguntas de los medios trámites legales y el lento proceso de desenredar una vida de mentiras. Esteban había desaparecido de la vista pública, una sombra hueca del hombre que alguna vez fingió ser mientras Alejandra enfrentaba consecuencias legales que ahora estaban en pleno curso. Con la tormenta detrás de nosotros, Damián y yo finalmente podíamos comenzar el trabajo de reconstruir. Volví a enfocarme en mi pequeña firma de contabilidad, lanzándome al trabajo que alguna vez fue rutina, pero que ahora se sentía como un salvavidas. Cada declaración de impuestos preparada, cada hoja de cálculo balanceada, me recordaba el control que había luchado por reclamar. Los negocios regresaron gradualmente, los clientes volviendo poco a poco, mientras se corría la voz de que la vida, aunque marcada, continuaba con competencia y claridad. Mi independencia ya no se sentía como un concepto, era tangible, parte de mi ritmo diario. Damián también había abrazado su propio renacimiento. Después de dejar su trabajo corporativo, se inscribió en una escuela de arquitectura paisajista, dando finalmente espacio a su pasión. Pasaba horas diseñando jardines, dibujando planos para parques públicos, creando espacios que combinaban orden, belleza y una sensación de permanencia, tal vez un eco de la vida que quería reconstruir a su alrededor. Se movía con confianza, los ojos brillantes, la risa regresando a su voz, mientras compartía sus diseños e ideas con clientes y compañeros de clase por igual. Y luego estaba Zoe. Conocerla por primera vez fue surrealista, una niña de 15 años que llevaba los rasgos del hombre que nos había engañado a todos. Sin embargo, era inocente, una niña ajena a las redes tejidas a su alrededor. Damián y yo la recibimos con cuidado, lentamente, permitiendo que la confianza creciera en su propio tiempo. Las cenas cada 2 domingos se convirtieron en nuestro nuevo ritual. Risas, bromas, historias compartidas. Ella ya no era un símbolo de traición, sino parte de nuestra familia reconstruida, un recordatorio vivo de que la inocencia podía sobrevivir a las consecuencias del engaño adulto. Los observé juntos una noche, Damián, dibujando planos de jardines, mientras Zoe hojeaba un libro, sus ojos brillantes, levantándose ocasionalmente para sonreírle. La luz del sol que entraba por las ventanas iluminaba la habitación cálida y comprensiva. Por primera vez en meses, sentí una oleada tranquila de satisfacción. La tormenta había pasado, y aunque quedaban cicatrices, había un ritmo en la vida de nuevo, un ritmo moldeado por la elección, la honestidad y la reconstrucción laboriosa de la confianza. Sentada en mi escritorio esa noche, reflexioné sobre el camino que habíamos tomado. Las revelaciones, las traiciones, el desenmascaramiento público. Había sido devastador, pero también había forjado claridad, resiliencia y una sensación inquebrantable de mí misma. Sonreí levemente, mis dedos tecleando, mientras finalizaba las cuentas de los clientes, pensando en las nuevas rutinas, las nuevas alegrías
y la familia que habíamos reclamado a nuestra manera. La paz ya no era una esperanza abstracta. Se había vuelto real, frágil, pero fuerte la base para este nuevo comienzo. Y en ese momento tranquilo y constante, finalmente creí que la vida que estábamos construyendo, imperfecta, honesta y reclamada, era suficiente. Había pasado casi un año desde la boda, que nunca fue la exposición pública, y las consecuencias legales que habían destrozado nuestras vidas. Esteban reapareció vacilante y disminuido en la puerta de mi nueva casa. El gris surcaba su cabello, y la arrogancia que alguna vez lo definió había desaparecido, reemplazada por un cansancio que parecía envejecerlo más allá de sus años. Se quedó allí con las manos inquietas, la voz baja e incierta. «Valeria, sé que nada de lo que diga puede deshacer lo que hice». Comenzó sus ojos buscando los míos. «Pero lo siento de verdad. Por Alejandra, por Zoe, por Damián, por ti. Yo estuve equivocado. Les fallé a todos. Lo estudié cuidadosamente, midiendo la sinceridad en cada línea de su rostro, cada vacilación en sus palabras. La rabia que había cargado durante meses se había suavizado, reemplazada por una claridad tranquila. El perdón sería un acto de autoliberación, no un retorno al pasado. «Te escucho», dije finalmente, mi voz firme. «Te perdono, Esteban, pero no confundas el perdón con la confianza. Eso se perdió hace mucho». Asintió lentamente, un destello de alivio en sus ojos, y por un momento pude ver al hombre que alguna vez amé, despojado y humillado por sus propias elecciones. No había reconciliación, ningún intento de reanudar la vida que conocíamos. En cambio, había honestidad despojada de pretensiones y una comprensión de que algunas brechas nunca podrían repararse. Damián y Zoe entraron en la habitación silenciosamente, su presencia un recordatorio de lo que más importaba. Los tres habíamos construido una nueva dinámica en las secuelas, una basada en la transparencia, el respeto y el cuidado, compartido en lugar de engaño o patrones heredados de control. La disculpa de Esteban fue notada, procesada, pero no alteró la estructura de nuestra familia, cuidadosamente reconstruida. Di un paso atrás y permití una pequeña exhalación controlada. El peso de meses de planificación, exposición y recuperación presionó ligeramente, luego se liberó, como si el universo se hubiera concedido un momento de pausa. No estábamos sin cicatrices, pero éramos completos en las formas que importaban: honestidad, claridad y la capacidad de avanzar sin estar atados a mentiras. Esteban se quedó unos momentos más, reconociendo silenciosamente los límites que nunca volverían a cruzarse. Luego se fue tranquilo y resignado, y observé la puerta cerrarse detrás de él, el sonido final y absoluto. Me volví hacia Damián y Zoe, viendo la vida que habíamos reclamado reflejada en sus ojos. La risa regresó tentativa al principio, luego genuina, tejiéndose por las habitaciones de la casa adosada como un bálsamo. El pasado había sido devastador, pero también había revelado resiliencia, claridad y la capacidad de reconstruir en nuestros propios términos. Permití una breve sonrisa, sintiendo el peso de la traición aligerarse, ligeramente reemplazado por algo constante y duradero. El perdón había sido dado, la confianza no. Y en esa distinción había libertad. La familia que ahora formábamos era imperfecta, honesta, y nuestra arraigada no en las sombras del engaño, sino en la luz de la verdad.